Buenas noches a todos, bienvenidos al ciclo de conferencias de propiedad intelectual con la Corporación de Empresarios y Comerciantes de Sabaneta. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes presentados por la transmisión. En estos momentos donde nos encontramos ubicados se cayó la conexión a internet, entonces iniciamos otra vez desde el inicio con la conferencia Propiedad Intelectual para Emprendedores. Este nombre que hemos colocado a esta conferencia, el cual es cómo monetizar nuestras creaciones, es muy importante para los emprendedores entender este procedimiento. Vamos a hablar claramente sobre qué es la propiedad intelectual, qué la compone y cuáles son sus medios de protección. Entonces iniciemos. La propiedad intelectual es un derecho que adquieren las personas naturales o jurídicas a registrar y proteger sus obras y sus creaciones. Es importante entender que los únicos que crean obras intelectuales, temas de creaciones, son las personas naturales. Los que obtienen los derechos económicos pueden ser las personas naturales o jurídicas. Cuando me refiero a personas jurídicas son las empresas, entidades sin ánimo de lucro o el Estado. ¿Listo? Entonces, los derechos de autor, ¿qué componen los derechos de autor? Y la propiedad industrial. Es importante acá que estas dos áreas son totalmente diferentes, que tienen aspectos similares pero son diferentes. Derechos de autor y propiedad intelectual, y hacen parte de la propiedad intelectual. ¿Listo? Entonces, propiedad intelectual se divide en derechos de autor y propiedad industrial. ¿Listo? Los derechos de autor tienen que ver para su protección única y exclusivamente con las personas naturales, es decir, los únicos que crean derechos de autor son quienes son las personas naturales, es decir, Sergio, yo, María, Juan o Stephanie, nada más, nada más. Pero las personas jurídicas pueden asumir y obtener derechos económicos, patrimoniales de las obras que crean las personas naturales. Es por eso que la Dirección Nacional de Derechos de Autor, donde registran las obras, los derechos económicos se los pueden registrar personas jurídicas. Importante entender acá en el tema de derechos de autor el tema de los contratos. Los contratos deben ser por escrito, importantísimo, porque si no, no se podrían probar por parte del que quiere el derecho de autor qué derecho tiene, cuál es el tiempo, a qué obra y en qué tiempo. ¿Por qué? Porque yo puedo limitar la obra en determinado tiempo, territorio, es decir, le concedo mis derechos económicos por 5 años nada más en Colombia, pero a otra persona, a María, se la doy en Brasil y a Juan en Estados Unidos. Es por eso que tengo que verificar muy bien el tema de tiempo y espacio. ¿Listo? La recaudación. Importante también entender presente, acá los derechos de autor se dividen en dos, derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales son imprescriptibles, intransferibles, inalienables, es decir, yo no los puedo vender, son personalísimos, son de mí, de mi persona, yo como Sergio Andrés Trujillo Bello o como titular de derechos. ¿Listo? Es importante entender eso, pero los derechos económicos o patrimoniales yo sí los puedo ceder, los puedo vender, los puedo licenciar de manera total o parcial. Ojo con esto, parcial o total, y sobre una o varias obras ya registradas o ya creadas, pero no sobre obras futuras. Ojo, porque si ustedes realizan un contrato con una empresa sobre sus obras futuras, eso no se puede, es inexistente. ¿Por qué? Porque ustedes no saben sus obras futuras cuánto van a costar, entonces no las pueden tasar. Entonces tienen que tener presente eso. Es importante tener presente ese aspecto. Otro aspecto en la parte de los derechos de autor, como lo había expresado, es el registro. El registro no es obligatorio y es gratuito. ¿Dónde se registran las obras de derechos de autor? En Colombia, en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Allá, en Bogotá, se registran, aunque se puede registrar por el sitio web www.dnda, Dirección Nacional de Derechos de Autor.gov.co. Las podemos registrar gratuitamente. Y ojo con este dato, no se requiere abogado, es decir, no requieren a un Sergio o no requieren a un colega o a una colega. ¿Listo? Importantísimo. ¿Por qué? Porque al Estado le interesa que los ciudadanos registren sus obras para subsistir y el tema de economizar gastos.
Sin embargo, es importante que cuando ustedes inicien sus procedimientos de protección de propiedad intelectual y más aún en derechos de autor, asesorarse con un abogado en el tema de registro y mucho más en el tema de cesión de derechos patrimoniales, sea total o parcial, o el tema de licencias. ¿Listo? Bueno, otro aspecto acá que tenemos que ver, qué pasa con los extranjeros. Los extranjeros pueden registrar las obras acá en Colombia o no las pueden registrar. De antemano sí se pueden registrar, aunque hay un requisito, nada más se pueden registrar de manera física ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor en Bogotá, en la sede principal. No se pueden registrar en el sitio web porque la capacidad del sistema no, la Dirección Nacional de Derechos de Autor no lo tiene habilitado, entonces por eso se debe registrar de manera física, ¿listo? Y si eres menor de edad, niño, niña o adolescente, puedes registrar tu derecho de autor siempre y cuando estés en representación de tu padre o acudiente, ¿listo? Madre o madre o acudiente, ¿listo? Pero como menor de edad no puedes firmar porque aún no has cumplido la mayoría de edad, entonces tendría que firmar un representante por vos. Ese aspecto en derechos de autor. Medios de protección en el tema de derechos de autor pueden ser judiciales y administrativos. Los administrativos están en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales, para el tema de incautaciones de obras, incautaciones de bienes, se puede proteger. Sin embargo, la mayoría de los casos siempre se procede por los temas judiciales porque es más expedito, aunque es más demorado, tiene más eficiencia por el tema de la orden judicial. En los temas judiciales se pueden acudir a dos vías, civil o penal. Civil, reclamando daños y perjuicios por la defraudación o por el daño ocasionado por el robo o por la usurpación de mis obras. Y penal, porque se considera un delito penal. Aquí en Colombia existe una unidad especializada en derechos de autor y telecomunicaciones que establece el artículo 260 a 271 y 271 del Código Penal, establece la sanción de 2 a 5 años de prisión por la violación a los derechos de autor. Entonces es muy delicado el tema, ¿listo? No vamos a entrar en detalle sobre qué compone el tipo penal de derechos de sanción a derechos de autor porque es algo muy largo y no nos daría tiempo para esta conferencia. Vamos ahora con el tema de propiedad industrial. Es importante que el tema de propiedad industrial lo conozcamos porque es un activo intangible también como el derecho de autor. Sin embargo, la propiedad intelectual, que se divide en derechos de autor y derechos y propiedad industrial, es algo muy amplio, es una esfera demasiadamente amplia, tiene muchos medios de protección, de negociación y muchas empresas subsisten de su propiedad intelectual. Ejemplo, un McDonald's, un Coca-Cola, un Subway, ¿qué hacen ellos? Licencian, tienen franquicias. Una franquicia es un contrato atípico que yo licencio un procedimiento y una marca y eso es lo que yo estoy vendiendo, es un activo, es un saber hacer, cómo hacer un sándwich, una hamburguesa, cómo venderlo, cómo prepararlo, cómo ofertarlo, es un procedimiento, es una propiedad intelectual y ahí incide la rentabilidad, porque como yo conozco, yo cobro por lo que conozco, cómprame lo que yo conozco, es el valor del conocimiento, por eso es importante proteger nuestras obras y el tema de la propiedad intelectual. Entonces, la propiedad industrial, hay varias tipologías, signos distintivos y nuevas creaciones. Los signos distintivos son la marca, la patente, el lema comercial, el nombre comercial, el modelo de utilidad, el diseño industrial y el esquema de circuitos integrados, denominación de origen y el tema de variedades vegetales. Como ustedes ven, son casi 10, en total 9. Sin embargo, para estas conferencias, en un futuro las vamos a tratar con más detalle, porque la marca y la patente son un procedimiento aparte. Con solo decirles esto, para registrar una marca mínimo requiere 9 meses. Es un procedimiento amplio, extenso, entonces por eso yo voy a asesorarme antes de. Importante, en todos los procedimientos y marca, patente, modelo de utilidad y lo que dije demás, no se requiere abogado. Sin embargo, es importantísimo asesorarse antes de. ¿Por qué? Porque yo debo saber antes de registrar una obra o iniciar el registro de una patente o de una marca, saber si ya está registrada. Porque si ya está registrada, ¿qué va a pasar? Yo voy a perder el tiempo y voy a perder dinero. Entiendan.
es un tema de procedimiento. Entonces yo primero hago una consulta. Para registrar una marca, hago una consulta de antecedentes marcarios con una clase de acuerdo a la clasificación de NISA, que es una clasificación internacional, establece 45 clases. Ejemplo, clase 45, servicios jurídicos. Clase 1, temas de construcción. Estoy dando ejemplos porque no me las sé textualmente. Hay una tabla que establece cada servicio, producto especificado, y hay unas clases, igual que para las patentes, para los diseños industriales y demás. Entonces, por eso es importante, antes de hacer una consulta, antecedentes marcarios, antecedentes de patentes o de diseños industriales, también de lemas y de nombres. ¿Listo? Importante también acá conocer un aspecto en los procedimientos. Como les dije, en los temas de derechos de autor, el registro de la obra es gratuito y no requiere abogado, aunque recomiendo que se asesoren. Mientras que la propiedad industrial sí tiene un costo. Establece las tasas la superintendencia. Ejemplo, el registro en Colombia aproximadamente está en casi 1 millón de pesos, 960 y algo. Nada más para el registro de marca. Para patentes se aproxima casi a 5 millones de pesos. Entonces es importante entender que el tema de propiedad industrial tiene unos costos establecidos por unas tasas que fija cada año la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Listo? Además de los gastos que requieren si vas a contratar a un abogado por el tema de honorarios. Y además, es importante entender un aspecto en el procedimiento. Si yo inicio un procedimiento de registro de una marca, de una patente, se pueden presentar oposiciones. ¿Qué es una oposición? Que un tercero no está de acuerdo con la propiedad que yo estoy registrando o con la material intelectual que yo estoy registrando. ¿Por qué? Porque ese tercer opositor considera que se asemeja a la que él tiene registrada, o porque es de dominio público, o porque no se puede registrar, o porque ella la tiene registrada. Entonces se arma un debate, inicia un procedimiento, y ese procedimiento aumenta los costos, mejor dicho, disculpen, los costos. ¿Por qué? Porque para una oposición yo debo pagar. Cualquier actuación en propiedad industrial me vale, puede ser 50, 60 mil pesos, pero me cuesta. Entonces por eso hay que tener presente los costos cuando yo voy a registrar cualquier tema de propiedad industrial. ¿Listo? Otro aspecto muy importante acá en el tema de propiedad industrial son las clases que los temas que yo puedo registrar y proteger. Una marca, que es algo que representa un bien o servicio, puede ser fonética, puede ser de olor, puede ser figurativa, denominativa, por ejemplo, alta bufete, figurativa la marca de alta bufete, mixta, que puede ser figurativa, denominativa, puede ser de color, puede ser tridimensional. Entonces la marca puede ser de muchas formas y todas se pueden registrar. Miren que acabo de decir de olor y de sonido, es decir, yo la puedo registrar de varias formas. Como ustedes conocen, por ejemplo, varias marcas que registran también sus sonidos y sus olores. Por ejemplo, muchos almacenes de cadenas tienen registrados sus olores para que se reconozcan y sea como una experiencia que cada vez que vaya el consumidor a consumir o a comprar algo en sus tiendas, sienta que es diferente a las demás. Eso es una marca y está protegida. ¿Listo? Otro aspecto también es el lema comercial. Por ejemplo, el lema comercial es seguridad, eficiencia y eficacia, es un lema. O por ejemplo, le estamos poniendo el alma, no digo la entidad, ustedes ya la conocen. Eso es un lema comercial. Y el lema comercial es también protegido. Ejemplo, el de Encosar. Para hacer una mejor ciudad hay que hacer comercio. Ese es el lema comercial de Encosar y se puede proteger. Otro aspecto también es el nombre comercial. El nombre comercial es lo que representa al comerciante y mucha gente se confunde cuando inician los procedimientos en el emprendimiento, que creen que cuando registran en la Cámara de Comercio están protegiendo el nombre. No, el nombre se usa. El nombre yo no lo registro, el nombre yo lo deposito, porque yo el nombre lo adquiero con el uso. Ojo con esto, mientras la marca, el derecho yo lo asumo cuando lo registro, mientras que el nombre cuando lo uso, es decir, se deposita. Mientras que la marca, el lema comercial, yo lo registro. El efecto jurídico es diferente. No voy a entrar en detalle eso porque el tema de teorías y debate me extiendo. Se deposita el nombre comercial. ¿Y qué diferencia eso? Porque yo como empresa
puedo tener un nombre comercial, ejemplo, productos Sport limitados, y puedo tener varios servicios. Por ejemplo, una marca, balones de fútbol Supergol, unos guayos, ejemplo, Supergrama, y así, etcétera. ¿Por qué? Porque yo, como nombre, es mi imagen corporativa, un grupo empresarial, y yo puedo tener varias marcas que representan bienes y servicios. Por eso, ya van entre ustedes como establezcan su estrategia corporativa, cómo se van a hacer representar al público. ¿Listo? El otro aspecto es la patente. La patente tiene unas cuestiones que asumen más riesgos y más requisitos para su registro, porque es un registro que se puede demorar tranquilamente de 2 hasta 5 años, de acuerdo si se presentan posiciones y de acuerdo a los requerimientos. También es muy importante que una vez que ustedes registren el tema de la patente, hace parte de dominio público, sin embargo, es protegido. Por ejemplo, grandes marcas en el mundo no registran sus conocimientos, sus secretos industriales como patentes, porque pierden su dominio, porque pierden su secreto, pasen parte del dominio público. Ejemplo, Coca-Cola no tiene registrado su receta. ¿Por qué? Porque si la registra, hace dominio público. Entonces es muy preocupante. Entonces mucha gente no la registra. Pero es importante también el tema de la patente. ¿Por qué? Porque me concede el Estado, por mi nivel inventivo, 20 años de protección. ¿Listo? Es un derecho que yo asumo. Entonces, si yo soy la única persona que puede explotar esa patente, ese procedimiento o producto, lo puedo explotar yo únicamente y yo lo puedo licenciar. Es decir, que si yo voy a la competencia y yo patenté un procedimiento o un producto y la competencia lo está usando, yo puedo limitarle y le puedo licenciar ese producto o proceso. Listo, con algunas limitaciones que, por ejemplo, con temas de derecho de competencia es muy regulado también por la superintendencia. Otro aspecto es el modelo de utilidad, que a diferencia de que se asemeja mucho, al tema de la patente. ¿Por qué? Porque parte de algo que depende de la patente. Un modelo de utilidad es que yo parto de crear con base de una patente a mejorar una patente. ¿Qué diferencia hay? El nivel inventivo es menor porque ya está la patente registrada. Entonces yo veo la patente y saco algo mejor de la patente. ¿Listo? Y esa protección es de 10 años. El diseño industrial es algo tridimensional. Ejemplo, el diseño de un vehículo, el diseño de una moto, de un computador, de un celular, es un diseño tridimensional que también es protegido y la protección es de 10 años. Los sistemas de circuitos integrados son las cuestiones que tienen que ver con los sistemas electrónicos, los microchips, también son protegidos. Y el tema de variedades vegetales también son protegidas por el tema de conocimiento y temas de científicos de aplicación científica que se realizan en esos temas de agrícolas, que también son protegidos. Importante acá, las marcas, lemas comerciales, tienen una protección de 10 años, mientras que el nombre comercial no tiene protección limitada, es decir, es ilimitada. ¿Por qué? Porque se deposita y yo adquiero el nombre con el uso. Entonces mucha gente se confunde, que cree que con el nombre lo debo registrar. No, usted tiene un nombre y usted lo adquiere con el uso. Si usted es capaz de demostrar que lleva usando ese nombre 50 años, usted ya lo puede registrar. Y si otra persona registró su marca en ese mismo país con ese mismo nombre, le puede quitar también su registro demandando a esa persona. ¿Listo? Entonces es importante entender acá el tema de esas variedades de temas de registro, marcas, patentes, lemas comerciales, etc. Como ustedes pueden ver, es algo muy amplio. Y en un futuro estaremos hablando y detallando el tema de manera más detallada. ¿Por qué? Porque lo amerita. ¿Listo? Ahorita vamos a ver el tema de la protección. ¿Cómo yo puedo proteger mi tema de propiedad intelectual? ¿Cuáles son esos medios? ¿Cómo los puedo hacer exigir? Muy importante. ¿Por qué? Porque si yo me inicio un procedimiento, creo empresa, inicio un procedimiento y unas inversiones por más de millones, de miles de millones, y viene otra competencia de otra persona y me copia todo lo que yo he creado y me hace llegar a la quiebra, ahí hay un tema de competencia desleal. Entonces, acá viene algo que también con los temas de propiedad intelectual llega mucho y conecta con el tema de competencia desleal,
que es la competencia desleal, realizar actividades en contra de las costumbres y que atenten con el buen comercio de un país o de una zona. Entonces una competencia desleal, por ejemplo, puede ser la desviación de clientela, la mala reputación, la violación de secretos empresariales y muchas cuestiones más que también serán para una conferencia futura y que pueden llegar a ello. Entonces yo también, en la misma demanda, solicitando acciones judiciales e indemnización, también puedo solicitar por temas de competencia desleal. ¿Listo? Entonces es importante tener presente que las obras, el tema de propiedad intelectual es una esfera muy amplia y que además de eso se divide en dos: derechos de autor y propiedad intelectual. Unos es gratuito su registro, otros se establecen tasas. Y otro tema muy importante es que ninguno requiere abogado, sin embargo, las especificaciones técnicas requiere su profesional indicado y es importante también asesorarse un buen abogado para el tema de los registros. ¿Por qué? Porque algunos procedimientos como el de patentes, modelo de utilidad, se vuelven muy especializados y requieren personas expertas que entran al detalle para proteger sus temas de propiedad industrial. ¿Listo? Entonces, los medios de protección son los siguientes. Pueden ser penal o civil. El penal, yo puedo denunciar ante la Fiscalía General de la Nación por el tema de violación de mis derechos, por derechos de autor o propiedad intelectual. Existe una unidad especializada para esos temas. Si es de mínima cuantía, es decir, no supera 40 salarios mínimos, es querellable, es decir, que solicitan una conciliación previa, y si no, es de oficio. ¿Qué es la importancia del tema de la denuncia? El tema de la prisión, es algo más agresivo. Es importante acá, yo siempre he recomendado el tema de conciliación. El pleito judicial, el tema de pleito se hace muy costoso y es recomendable siempre llegar a un acuerdo para evitar esos casos de inconvenientes también psicológicos que se pueden presentar por asumir un pleito por determinado tiempo, porque el pleito persiste, no se acaba, está ahí, está latente. Entonces, pues es bueno en ocasiones llegar a conciliación. Otro aspecto también para proteger mis obras son por medio de acciones judiciales civiles, solicitando demandas ante los jueces civiles, municipales o de circuito, de acuerdo a la cuantía, para poder demandar y reclamar unos daños y perjuicios ocasionados por la persona que afectó mis derechos patrimoniales por la violación de las obras o propiedad industrial, siempre y cuando yo lo pueda demostrar. ¿Listo? Entonces es muy importante esa forma. Entonces, explico lo siguiente y retomo. No es lo mismo la propiedad intelectual en derechos de autor y propiedad industrial. Partimos. Derechos de autor, la vigila y la protege la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Propiedad industrial, marcas, patentes y todo lo que dije, la protege ¿quién? ¿Y se registran dónde? La Superintendencia de Industria y Comercio. Esas entidades tienen un órgano a nivel mundial que se llama la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es la que se encarga de llevar las directrices sobre los temas de propiedad intelectual. Actualmente Colombia tiene suscrito más de 20 tratados internacionales en temas de propiedad intelectual. Muchos países, generalmente los de la Unión Europea, Estados Unidos y casi toda América Latina los tiene suscritos. Es decir, si yo tengo una marca registrada en Colombia, yo la puedo registrar en Brasil, México y Estados Unidos y España, por ejemplo. ¿Por qué? Porque existen tratados de cooperación entre las entidades públicas encargadas de la protección y registro que la pueden depositar y se realiza allá. ¿Cuál es la diferencia? Que esos procedimientos se realizan en francos suizos, es algo más costoso y lo pueden hacer directamente de la oficina acá en Colombia. Es decir, yo puedo registrar mi marca en Colombia y con el registro base en Colombia, certificado y apostillado, llevarlo a Estados Unidos y también registrarlo. Es un procedimiento más costoso, pero es recomendable también realizarlo con el tema de imagen corporativa y de protección. En muchas ocasiones pasa que cuando yo tengo una marca, esa marca representa un producto o servicio en un país, pero en otro país ese mismo producto o servicio tiene otro nombre. ¿Por qué? Porque en ese otro país antes esa marca ya estaba protegida o ya estaba registrada. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Para poder respetar su marca, adquieren la marca de ese país para poder utilizarla, o compran la misma empresa de acuerdo a la inversión. ¿Qué hace eso? Aumentan los gastos. Entonces es importante que si van a invertir en el extranjero, crear empresas en el extranjero o a exportar,
en su estrategia, como explica Bancoes, que es el Banco de Colombia de Exportaciones. Es importante también establecer estrategias de exportación y de protección de la propiedad intelectual en el extranjero. ¿Listo? Entonces, retomando el tema, es importante, antes de registrar y proteger mi propiedad intelectual, hacer la consulta de los antecedentes marcarios o de patente o de diseño industrial o registrados en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Por qué? Para saber si mi obra ya no está registrada o mi conocimiento, propiedad, marca o patente ya no hizo un registro. ¿Listo? Segundo, debo asesorarme de un abogado. ¿Por qué? Para evitar costos futuros. Tercero, si es de Dirección Nacional de Derechos de Autor son gratuitos el procedimiento, es decir, el registro es gratis, pero si es ante la Superintendencia de Industria y Comercio, asume unos costos. ¿Listo? Entonces es importante entender esas diferencias. No siendo más, eso sería todo por hoy. Agradecemos cordialmente la paciencia por la conferencia, por los inconvenientes técnicos, y además agradecemos también y queremos felicitar a Alta Bufete, que está celebrando 2 años de existencia constituida en el mercado. Es un trabajo arduo y duro y creemos que podemos seguir adelante con el apoyo de Encosat, Sabaneta Teguía y Majo Publicidad. Entonces, no siendo más, si tienen alguna duda, por la fanpage de Sabaneta Teguía las podemos responder. Pregunto al equipo técnico si hay alguna duda. Bueno, no hay ninguna duda. No siendo más, les deseo a todos muy buenas noches, muy buen fin de semana y que estén todos muy bien. Los invitamos a la próxima conferencia, que va a ser dentro de 15 días, sobre un tema de emprendimiento e innovación. Buenas noches.